Vamos a un ejemplo de un estudio de funciones. La función a estudiar es x cuadrado sobre x más 4. Lo primero que tenemos que hacer en el estudio de funciones es determinar el dominio. El dominio decimos que son todos los reales excepto el menos 4 porque anula el denominador, por lo tanto la función no va a estar definida. Luego vamos a analizar la paridad. La paridad tiene que ver con simetría respecto al origen o respecto al eje de ordenadas. Entonces, si nosotros reemplazamos, en vez de x escribimos menos x, podemos obtener cuál sería el valor de la función evaluada en el opuesto de x. Y resulta que no es la misma expresión que teníamos antes, por lo tanto la función no es par. Es decir, f de menos x no es igual a f de x, por lo tanto no es par. Ahora, tampoco va a ser igual a menos f de x, por lo tanto no es impar. Si hubiese sido par tendríamos una simetría respecto al eje de ordenadas, y si hubiese sido impar hubiese sido la simetría respecto al origen de coordenadas. Bueno, las intersecciones con los ejes es el punto que vamos a considerar a continuación. La primera, con el eje x, la intersección se produce cuando el valor de la ordenada, es decir, y, vale 0. Entonces tenemos que igualar la función a 0 y llegamos a la conclusión de que el punto va a ser en x igual a 0. Esto quiere decir que el punto de intersección con el eje x va a ser el punto 0, 0. Y con el eje y lo que tenemos que hacer es igualar a 0x, reemplazar dentro de la expresión de la función y bueno, vamos a obtener que la intersección con el eje y es el mismo punto. Y es el único punto de intersección. Pasamos ahora a hacer un análisis de la continuidad. Ya vimos que la continuidad no vamos a tener problema, que vamos a tener problema del dominio de menos 4, pero nosotros analizamos la discontinuidad en los puntos de acumulación del dominio. Es decir, vamos a concentrarnos en x igual a menos 4. No existe la función, eso ya lo teníamos claro, porque el dominio no incluye al menos 4, y para clasificarla tenemos que estudiar el límite de la función cuando x tiende a menos 4. Recuerden que para clasificar una discontinuidad nosotros analizamos el límite. Resulta que cuando x tiende a menos 4 por derecha da más infinito, y cuando x tiende a 4 por izquierda da menos infinito. Eso me indica que es una discontinuidad esencial de segunda especie del tipo salto infinito en x igual a menos 4. Las asíntotas, acá nosotros ya vamos a marcar una asíntota en x igual a menos 4, una asíntota vertical de ecuación x igual a menos 4, porque vimos que el límite por derecha era más infinito y por izquierda es menos infinito. ¿Sí? Ya estoy haciendo un bosquejo del gráfico, marcando la asíntota vertical y hacia dónde tiende la función de un lado y del otro. También no me olvido en el bosquejo que estoy armando de marcar el único punto de intersección con los ejes. Respecto a las asíntotas horizontales, tengo que buscarlas. Cuando x tiende a más infinito, hago este cálculo y trabajando algebraicamente saco x factor común, simplifico x con el x de arriba y me da infinito. Cuando x tiende a menos infinito, el resultado va a ser similar en cuanto a que va a ser infinito pero con signo negativo, y el tratamiento va a ser el mismo para llegar a ese resultado. Conclusión, no existe asíntota horizontal, ni cuando x tiende a infinito ni cuando x tiende a menos infinito. Respecto a la asíntota oblicua, como no tiene asíntota horizontal, puede tener asíntota oblicua, decimos que si existe, una ecuación va a ser y igual a mx más n, o sea, una forma de la ecuación. Ya tenemos nosotros la manera de calcular m y n según fórmulas, y también tenemos que hacerlo cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Vamos a empezar cuando x tiende a más infinito. Entonces, la pendiente de esa recta, de esa ecuación de la recta, va a ser límite cuando x tiende a infinito de la función dividido por x,
Trabajamos un poco esto, sacamos factor común, es decir, nosotros vamos a tratar de sacar el x de mayor exponente en el denominador, o podríamos haber aplicado la regla del L'Hopital también. Bueno, conclusión que este límite es igual a 1. Ahora, tenemos que calcular la ordenada al origen, que se calcula como el límite cuando x tiende a infinito, de la función menos la pendiente por x. La pendiente medio 1, está indicado en rojo, es el valor que obtuvimos recién, y trabajando esto algebraicamente podemos terminar de calcular el límite como menos 4x sobre x más 4, y ese resultado es menos 4. Por lo tanto, tiene asíntota oblicua de ecuación y igual a x menos 4, y eso se produce cuando x tiende a más infinito. Tenemos que ver qué pasa cuando x tiende a menos infinito también. Bueno, la ecuación entonces ya dijimos que es para x tendiendo a más infinito. Voy a seguir haciendo el bosquejo agregando la información que tengo. Acá agrego la asíntota oblicua de ecuación y igual a x menos 4, y considero que esto es cuando x tiende a más infinito. Entonces ahora veremos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la fórmula va a ser la misma de recién. Procedo de una manera similar, llego a la conclusión de que es menos 1, que es igual a 1. La ordenada al origen la calculo de la misma manera, con el mismo valor, en este caso 1, y llegamos también a que la ordenada al origen va a ser menos 4. Por lo tanto, esa ecuación que ya habíamos calculado también va a corresponder a una asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Entonces vamos a marcar en el gráfico, en el bosquejo del gráfico, lo que estamos obteniendo hasta el momento. Entonces acá marcamos de nuevo en el gráfico lo que tenemos hasta el momento y decimos que tiene una sola asíntota oblicua. Respecto a los intervalos de crecimiento y extremos, nosotros necesitamos la derivada de la función. Y la derivada de la función me conviene trabajarla a la función mediante esa expresión. Esa expresión resulta de dividir el numerador por el denominador y expresarlo como el cociente más el resto dividido el divisor. Es decir, este es el cociente de la división de los dos polinomios, este es el resto y este va a ser el divisor. Acá no es de sorprender que esta expresión x menos 4 sea justamente la asíntota oblicua. Bueno, vamos a derivar. El motivo de trabajarlo de esta manera tiene que ver más bien con la derivada segunda que vamos a obtener después, pero ahora también nos sirve. Derivar esto va a ser más sencillo que derivar la expresión original. La derivada de esto resulta ser 1 menos 16 sobre x más 4 al cuadrado. Trabajándola nuevamente, vamos a llegar a que la derivada de esta función es x cuadrado más 8 sobre x más 4 al cuadrado, pero lo vamos a factorizar al numerador y el denominador ya está factorizado, de modo que me quede solamente productos y cocientes de factores primos. Acá es lo que estamos marcando en este momento. Bueno, entonces tenemos que buscar, avancé un poquito, pero tenemos que buscar los valores de x donde la función sea continua y que anulen la derivada o que hagan que la derivada no existe. Entonces este factor x más 8 se va a anular cuando x sea menos 8, por lo tanto toda la derivada se va a anular en ese punto. También 0, fíjense acá, tengo el factor x, por lo tanto se va a anular en x igual a 0. Y en menos 4 la derivada no va a existir, pero la función no es continua. Por lo tanto, los únicos puntos críticos que voy a tener son menos 8, 0. Y vamos a construir una tabla donde en la primera fila lo que vamos a hacer es poner todo el dominio de la función separado en intervalos abiertos. Va a ir desde menos infinito hasta menos 8, después de menos 8 a menos 4, de menos 4 a 0, de 0 a infinito. Y acá en estos puntos nosotros vamos a marcar los valores donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe, pero además también los puntos de discontinuidad.
Y acá vamos a poner los factores que pueden hacer cambiar el signo a la derivada. Entonces me fijo, ¿qué signo va a tener x en este primer intervalo? ¿Sí? Es decir, x, que está acá en este intervalo, va a ser negativo. Reemplazo cualquier valor, por ejemplo, menos 10 en ese intervalo y va a ser menos negativo. En este intervalo también y en este también. Es decir, en cualquier intervalo a la izquierda de 0, x va a ser 0 y a la derecha va a ser positivo. Algo similar hacemos con el factor x más 8. Por ejemplo, si x vale menos 10, estamos en este intervalo, en el primero, va a ser negativo el factor. A la derecha de menos 8 ya cualquier valor de x que reemplacemos en ese intervalo hará que este factor sea positivo. X más 4 al cuadrado, dije que acá vamos a poner todos los factores que puedan hacer cambiar el signo de la derivada. En este caso incluí también x más 4 al cuadrado, pero bueno, ya sabemos que siempre va a ser positivo. O sea, este factor no va a hacer cambiar el signo de la derivada. Haciendo regla de signos para el producto y el cociente, vemos que menos por menos dividido más me da positivo, menos por más dividido más me da negativo, y en las 4 columnas llegamos a la conclusión del signo que va a tener la derivada primera. ¿Sí? Volviendo a copiar la tabla como para que la tengamos en pantalla, acá podemos concluir que en el intervalo que va de menos infinito a menos 8, como la derivada es positiva, la función crece. Pero vamos a tomar también como que crece en el intervalo cerrado por el teorema que ya vimos anteriormente. Lo mismo va a suceder de 0 abierto hasta infinito, tengo derivada positiva, entonces sé que la función crece en ese intervalo, pero también voy a incluir, ¿sí?, al 0 en el intervalo, de modo que va a quedar intervalo cerrado. Y la función va a decrecer en los intervalos donde la derivada sea negativa, es decir, si la derivada es negativa decrece, pero acá no puedo incluirlo al menos 4 porque la función no es continua en ese punto. Lo que sí hacemos es incluir al menos 8 y al 0 en los extremos que correspondan. Todo esto es por el análisis del signo de la derivada. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa podemos concluir acá? Si sabemos que la función en el intervalo que va de menos infinito a menos 8 cerrado crece y después decrece, bueno, puedo decir entonces que en menos 8 la función va a tener un máximo relativo. Y si la función a la izquierda de 0 en las inmediaciones decrece y luego crece, vamos a decir que la función tiene entonces un mínimo relativo en el punto x igual a 0. ¿Sí? Ahí está plasmado en la pantalla lo que acabo de decir, y no solamente está lo que dije que va a ser mínimo o máximo relativo, en este caso máximo en menos 8, sino que está el valor que corresponde a la función. En ese punto, en ese menos 8, la función va a ser menos 16 y es un máximo relativo. Y luego vamos a tener un mínimo relativo en x igual a 0, donde va a valer 0, y es mínimo relativo. ¿Cómo sabemos que no son máximos ni mínimos absolutos? Y porque ya calculamos nosotros un límite en menos 4 y vimos que en un caso era menos infinito, en otro caso más infinito. También con asíntotas horizontales quisimos hacer el cálculo y nos dio que era más infinito y menos infinito, es decir, sabemos que hay valores de la función que son más grandes que el máximo y otros valores de la función que son menores al mínimo. Por lo tanto, esos valores no pueden ser absolutos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo graficado en bosquejo? Tengo la asíntota vertical con los límites, como habíamos calculado, tengo la asíntota oblicua, tengo el punto máximo, el valor máximo que es menos 16 y las coordenadas de ese punto que son menos 8, menos 16, donde menos 16 sección también me marca donde la función tiene un mínimo relativo. Este era máximo relativo y acá también tengo un mínimo relativo. La función entonces crece en el intervalo menos infinito, menos 8 y en 0 infinito, y decrece en menos 8, menos 4, incluido menos 4, y en menos 4, 0, incluido el 0. ¿Sí? Entonces, acá lo nuevo
son los crecimientos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y el valor máximo relativo, que es menos 16, que se produce en menos 8 para x, y el mínimo relativo, que es 0, que se produce para x igual a 0. Ahora tenemos que ver la concavidad de los puntos de inflexión, porque en este gráfico solamente estamos marcando en las cercanías de la asíntota, pero no sabemos cuál va a ser la concavidad y si es que eso va a tener puntos de inflexión. Entonces, para eso nosotros necesitamos la derivada segunda, y para la derivada segunda nos va a servir la derivada primera expresada como con la primera expresión de la derivada primera. Entonces, si esta es la derivada primera, la derivada segunda es muy sencilla de calcular y me queda 32 sobre x más 4 al cubo. Bueno, esta derivada segunda, resulta que en todo x perteneciente al dominio existe, es decir, la única chance para que exista punto de inflexión es que la derivada primera sea 0. Y esa derivada primera no va a ser 0 nunca, va a ser negativa a la izquierda de menos 4, y por lo tanto voy a tener el intervalo de concavidad negativa menos infinito a menos 4, y para todo x que esté a la derecha de menos 4, la derivada segunda va a ser positiva. Entonces el intervalo de concavidad positiva resulta de menos 4 a infinito. Armar el gráfico completo, el esbozo del gráfico. Para hacerlo más lindo este gráfico, además de estos puntos donde tengo menos 8 y menos 16, el 0, 0, por es conveniente utilizar otros puntos, un par de puntos más de este lado y un par de puntos más de este lado, como para hacer un gráfico que quede un poco más preciso. Esto en realidad sería un bosquejo. Todo lo que está anotado en este gráfico ya lo teníamos antes, excepto la imagen, que la imagen surge de ver precisamente el gráfico. Vemos que los valores que va a tomar y van a ser desde menos infinito hasta menos 16 incluido, y después unión 0 hasta infinito.